Un saludo, queridos hermanos. Es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana llevamos una clase para aprendizar y conocer, tener un mejor conocimiento acerca de la palabra. Vamos a continuar estudiando la palabra, pero previo vamos a adorar primero a Dios. Adorémoslo. Sí, Señor. De madrugada yo me acercaré a ti. Sí, Padre. Mi alma te anhela y tiene sed. Señor. Para ver tu gloria y tu poder. Sí, Señor. Mi socorro ha sido tú. Siempre de tu socorro, Padre. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha Sí, sostenido. Señor. Bendito eres Jehová, Dios de los Me ejércitos. ha sostenido. Bendito, bendito eres, Señor. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre. Bien, hermanos, vamos a comenzar el estudio. Recuerde, es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana llevamos una clase. Esta vez vamos a continuar con el libro de Segunda de Reyes, capítulo 15 del 1 en adelante. Su palabra se lee así. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendito y adorado eres, mi Señor. Gracias, Padre. Amén. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a llevar el tema, es el reino del sur, segundo periodo. Hemos visto anteriormente sobre el reino del norte. Hemos visto a través del estudio que ya el reino del norte acabó, ha desaparecido. Luego comenzamos estudiando la parte del sur, entendiendo bien que la parte del norte eran 10 tribus y la parte del sur solamente eran 2 tribus. Pero estas 2 tribus permanecieron por más de 150 años. Había desaparecido lo que es el reinado del norte. Ahora estamos aquí, 150 años más duró. Vamos a ver en esta introducción, ya que el reinado de Usías
hasta Jotam. Vamos a llevarlo todo esto como un estudio. Observe que Usías antes era llamado Azarías. Reinó y empezó a gobernar mientras su padre aún vivía. Su padre estaba enfermo, obviamente, pero él estaba gobernando y gobernó un total de 52 años. Pero él fue gradualmente, de una forma gradual, fue llevando a la nación una reconciliación con nuestro Creador. Una reconciliación, primero hizo una reconstrucción del muro. Después hizo la reconstrucción del muro de Jerusalén con Jeroboam II e Israel. Usías desarrolló un ejército muy fuerte y restauró la propiedad económica, quizás a nivel tan conocido como lo llevó David o Salomón. Este hombre, Usías, trabajó de una forma que solamente con la dirección de Dios podía sacarlo adelante. Al principio, Usías obviamente dependía de Dios para la fuerza, para el poder, para lograr los cambios que eran necesarios. Él había aprendido todo esto del profeta Zacarías. La importancia de cómo uno tiene que respetar a Jehová, cómo uno tiene que ser guiado. Y entonces ellos, y mientras estaban con el Señor estaba con ellos. La palabra dice, y en estos días en que buscó Jehová, Él le prosperó. Sin embargo, cuando ya era fuerte, obviamente ya tenía un buen ejército, ya su corazón era enaltecido, pero fue para su ruina. Porque después de gobernar durante 40 años, violó las normas divinas sobre el culto, entrando en el templo para quemar incienso. Esto obviamente es un deber y un privilegio reservado para los sacerdotes, pero él lo hizo. Y el sumo sacerdote Azarías, junto con otros 80 sacerdotes, lo reprendieron a este rey. Y le dijeron que dejara el santuario. Esto no era una represión pequeña. Dios luego lo va a juzgar a Usías, afligiéndolo con una lepra. Después de esto, el rey vivió solo en una casa apartado. Vivió solo. ¿Por qué? Porque su hijo Jotam empezó a gobernar. Con su padre aún enfermo, comenzó a reinar durante 10 años, hasta que Usías murió. En ese mismo año, el profeta Isaías contestó un llamado que Dios le estaba haciendo para ser un profeta de justicia en Jerusalén. Cuando Jotam gobernó Judá, continuó resistiendo a Asiria, que amenazaba con atacar. Obviamente, anteriormente, este gobierno de Asiria ya había derrotado a los reinos del norte y trataba de hacer lo mismo con el reino del sur. Su ataque era constante. Su reinado fue muy parecido al de su padre, con una excepción. Él evitó cuidadosamente entrar o interceder en el oficio sacerdotal. Bajo la influencia de Jotam, se hizo fuerte, porque preparó los caminos delante de Jehová su Dios. Acaz, y es importante que usted entienda este nombre, Acaz, hijo de Jotam. Acaz empezó a gobernar Judea, al contrario que su padre, se involucró en la idolatría e hizo amistad con Asiria, con un enemigo que los buscaba. Hizo una amistad y se había vuelto un poder político militar. Era un gobierno dominante. Asiria, por su parte, planeaba conquistar toda la tierra de Canaán. Esa era
lo que Asiria quería. Pero Israel y Judá no habían amenazado ni han visto la verdad por otros. Otros imperios también luchaban. Tenían sus batallas periódicas con sus vecinos, pero ellos no se involucraban. Sin embargo, ahora la siniestra nube de Asiria en el horizonte se volvería una tormenta trayendo nada menos que juicio a la nación de Israel. Observen el nombre de Peca, rey de Israel, y Rezín, rey de Siria. Tanto Israel, o sea, lo que era el reino del norte, con Siria se unieron fuerzas contra Asiria. Debido a que Acaz se negaba a unírseles, Peca y Rezín lucharon contra Judá. O sea, no te unes a nosotros, vamos a luchar contra ti. Y Judá, matando a muchos y tomando a muchos por cautivos. Eso es las alianzas que existían en aquel entonces. Sabiendo obviamente que Acaz y el pueblo de Judá estaban estremecidos, el Señor envió a Isaías, al profeta Isaías. Desgraciadamente Acaz no le hizo caso, ignoró la palabra que Isaías le hablaba, ignoró lo que Dios tenía para su pueblo y él lo ignoró y se volvió a la nación de Asiria. ¿Por qué? Porque él prefirió la ayuda militar de Asiria antes de la ayuda de Dios. Al final fueron beneficiosos su ayuda. Después de viajar a Damasco para encontrarse con el victorioso rey asirio, la idolatría de Acaz aumentó. Iba aumentando la idolatría de una forma alarmante, a tal punto que sacrificaba a sus propios hijos en adoración a ídolos. Una práctica pecaminosa para que Dios lo condena completamente. ¿Cómo va a dar a sus propios hijos a sacrificar por ídolos? Los objetos sagrados del templo empezó a ofrecer culto a dioses. No respetó, entró al templo a adorar a dioses falsos. En ese lugar de Dios, lo había convertido en lugar de idolatría. Después le cerró las puertas de Jehová e hizo altares en Jerusalén. En todos estos rincones que encontraba ponía altares, pura idolatría. Acaz fue en todo sentido opuesto a Jotam. Mientras que su padre Jotam buscaba adorar y agradar a Dios, el hijo obviamente adoraba ídolos. Mientras Judá forcejeaba a lo largo de los años la idolatría con Acaz, el juicio divino recayó sobre Israel, tal como los profetas lo habían advertido. Asiria cortó a través de la tierra como una navaja y fluyó a través de la tierra como un río. Asiria mató a miles de israelitas en el norte y esparció a los cautivos a lo largo de Persia. Una muerte innecesaria, pero la idolatría los llevó a eso. La palabra nos habla en Segunda de Reyes, capítulo 18, el 10 y el 11, dice: y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año 9 que Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Usted sabe que en la clase anterior hemos visto que Samaria era la capital de Israel, o sea, el reino del norte. Ahora querían ellos seguir en la continua lucha. Pero quiero que usted entienda lo siguiente. Vamos a ver un poco esto para que usted lo entienda. Había 3 tipos de reinos. El reino unido, el reino dividido y el reino subsistente. Hay 3 tipos de reino después, obviamente, de la muerte de David y de Salomón.
cuando reinó, ¿cuál era el Reino Unido? Era nada menos que Saúl, un solo rey. Después David, otro rey, Salomón, otro rey. Pero viene después de la muerte de Salomón, hay división. 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Obviamente que al norte estaba al mando Jeroboam, mientras que al sur estaba Roboam, que estaban como aquellos reyes. Pero Jeroboam en el norte estuvo rey hasta el punto de llegar a Osea. Por la otra parte del sur estaba hasta Acaz, de Roboam hasta Acaz. Estamos lo que estamos viendo ahora. Pero observe una cosa importante. El reino subsistente era se quedó en Judá, porque ya Israel había acabado. Recuerde que Judá quedó, después de desaparecer el reino del norte, quedó 150 años más existiendo Judá. Y aquí gobernó Ezequías hasta Sedequías. Solo el reino de Judá en el sur prevaleció con 8 diferentes reyes. Estos hicieron que el primer mes Ezequías, oiga bien, en el primer mes Ezequías no solo fortaleció la política, la economía a una nación, sino que también formó un ejército para traer agua dulce a la ciudad de Jerusalén. Es un ejército, no tenían agua. Y entonces traían el agua, ese ejército traía agua dulce. Ahora, también extendió la muralla de Jerusalén alrededor del estanque de Siloé. Esto era muy interesante conocer, porque aquí hay un problema que se le va a enfrentar. Exhortó al pueblo a confiar en el Señor por la protección divina. Él comenzó a buscar la presencia de Dios. Pero Sennacherib, ¿quién era este? Era el rey de Asiria. Comenzó a Jerusalén y lo llevó su ejército de Palestina. ¿Para qué? Para pagar rebeliones a Asiria, al ejército. Asiria capturó a 46 ciudades amuralladas, incluyendo muchas ciudades fuertes en el reino de Judá. Recuerde que Asiria había acabado ya con el norte y estaba tratando de hacer lo mismo con el sur. Ahora, Sennacherib exigió a Judá, ahora va a exigir al rey que se rinda, que se rinda. La historia es una mezcla de reyes, hermanos, y a la nación de Judá agrandando y desagradando a Dios, porque entraban reyes que adoraban al Señor, pero entraban otros reyes que estaban en la idolatría. Observe ahora que Ezequías, el hijo de Acaz, empezó a reinar por 29 años. Asiria había conquistado ya el norte el reino del norte, hace 6 años ya lo había conquistado, ya eso pertenecía a Asiria, pero ellos están tratando de volverse a ganar también las del sur. Ezequías no siguió el mal ejemplo de su padre, en cambio llevó a la nación una restauración de justicia, incluye limpieza del templo y la restauración de quién, de la forma y los modelos de adoración, en una forma divina, removiendo los ídolos que su padre había puesto, de los sacrificios de ofrendas por el pecado, participando en grandes celebraciones de acción de gracia. Inmediatamente después se puso en invertir el daño hecho a la vida política, religiosa de la nación, a restaurar el templo, a preparar la renovación del pacto que rindiera a su propósito ejército. Pero Isaías instó a Ezequías
que no confíe, que a que confiar en el Señor. Aquí le dice, no seas tú actuando por tu voluntad, que ahora seas guiado por el Señor. ¿Y qué hizo Ezequías? Mandó a toda la nación a orar. A orar, a orar. Un pueblo lo está atacando a Siria y mandó a orar. Y Dios responde a esa oración. Dios envió un ángel. Oiga bien, envió un ángel y este ángel mató a 185,000 soldados. A todos los líderes del campamento de Asiria, que lo estaba, obviamente siempre venía a querer atacarlo, un ángel mandado por Dios mató a 185,000 soldados, los destruyó. Después de esto, Ezequías enfermó gravemente. Y este es un punto importante. Cuando ve usted, cuando un hombre de Dios trabaja para Dios, cuando trabaja para Dios, y llega un momento en que Ezequías va a enfermar, y gravemente, de muerte. El profeta Isaías le dijo, Ezequías, vas a morir. Ezequías dirigió su rostro a la pared. Él vio su rostro a la pared, lloró, lloró y lloró y lloró al Dios de la gloria. Dios contestó su oración y le agregó 15 años a la vida de Ezequías. Algo maravilloso aprendemos. Algo maravilloso aprendemos cuando le servimos al Dios vivo. Al llegar las noticias a otras naciones alrededor, cómo Dios había salvado al rey Ezequías y a Judá de Asiria, porque a Judá, Asiria perdió 185,000 soldados, un triunfo para Judá. Por otro lado, Ezequías, enfermo de muerte, Dios le agrega 15 años. Entonces aquí van a llegar esta noticia a diferentes lugares. Y alrededor, Dios salvó al rey Ezequías, salvó a Judá. Muchos enviaron regalos valiosos al rey. A gobernadores, los gobernadores de Babilonia enviaron regalos. Todos los reyes de alrededor, mensajeros, regalos y cartas alentadoras al rey Ezequías. Les dio la bienvenida. Oiga, y aquí hay una diferencia que usted tiene que observar. Es verdad que le servía a Dios. Es verdad que hacía todo lo que Dios mandaba. Pero acá hay un detalle. Dios le agrega 15 años, él está, pero cuando le comienzan a dar sus regalos por lo que Dios ha hecho con él, él comienza a abrir los brazos y le da bienvenida a toda la gente, a todos. Y le comienza a mostrar el reino, la riqueza, sus depósitos. Y Isaías, el profeta de Dios, le dice y lo reprendió. Fue tu orgullo, fue tu orgullo. Y por ese orgullo de mostrar lo que tú tienes, no lo ganaste tú, lo ganó Dios. Pero tú te querías llevar la gloria. Y entonces, hermanos, vendría un juicio contra Judá. Un juicio por las cosas necias que hizo Ezequías. Él profetizó que un día Babilonia lo llevaría todo del palacio. Así dijo, así lo dijo Isaías. Va a venir Babilonia, se llevaron todo el tesoro que le has mostrado, se lo va a llevar. Cuando Ezequías murió, el pueblo de Judá lo honró debido a su forma efectiva como un líder político y espiritual. Pero a pesar de estas faltas, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro entre todos los reyes de Judá, como fue Ezequías. No hubo otro. Luego viene un descendiente que es su hijo, que es Manasés, el hijo de Ezequías. Él empezó a gobernar con su padre durante 10 años después de la muerte
de Ezequías, Manasés gobernó por 45 años más. Desgraciadamente, Manasés siguió los pasos de su abuelo Acaz, más de lo que su padre. Manasés fue un rey muy malo. Fue muy malo porque rechazaba la justicia y promovía la práctica de la idolatría. Todo tipo de idolatría lo hacía Manasés. Hermanos, hay cosas que Dios no puede pasar por alto. Y viene que Manasés ordenó que Isaías fuera aserrado por la mitad. Dios está hablando a Isaías que le diga, él no hace caso. Y al contrario, le dice a sus subalternos, cojan a Isaías y córtenlo por la mitad. Que sea ¿qué? Aserrado por la mitad. Llenó Jerusalén de sangre inocente. Es lo que a veces un mal líder hace. Fue una sangre que corrió de una forma de extremo a extremo. Debido a estos hechos, algunos consideraron a Manasés, que fue el más impío de todos los reyes de Judá. Pero viene un arrepentimiento. Y aquí es donde yo quiero que usted tome en cuenta. Después de que Asiria, oigan bien, Asiria, porque había Siria y Asiria. Pero vamos a ver, Asiria atacó a Judá, lo va a atacar. Y al llevarlo encadenado a Babilonia, a Manasés lo va a llevar. Al regresar a Jerusalén, Manasés quita los ídolos de los altares, de todos los templos paganos, quita los ídolos que Dios, y comenzó a reconstruir el altar del Señor. Manasés mandó al pueblo a servir al único Dios verdadero. Él cambió de forma de pensar. Es un gran ejemplo que nos deja a nosotros, que la misericordia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Él nos perdona a cualquiera que se arrepienta, e incluso de haber hecho el pecado más horrible. Dios perdona. Y en Manasés hemos visto. Ahora Amón, hijo de Manasés, cuando Manasés murió, su hijo Amón fue rey y gobernó por 2 años, antes que sus propios funcionarios lo mataran, lo asesinaran. ¿Por qué? Porque este era un rey idólatra. Viene Josías. El pueblo de Judá mató a los asesinos del rey Amón e hicieron rey a Osías, hijo de Amón, de solo 8 años de edad. Cuando asumió al trono, Josías gobernó por 31 años. A los 16 años, Josías comenzó a buscar al Señor. A la edad de 20 años, él empezó a enviar a la nación de vuelta a Dios. Todos venían nuevamente en el tiempo en que le tocó gobernar, pero unos años antes que empezara este avivamiento espiritual de Josías, antes que venga, las naciones de Babilonia y Media se unieron y destruyeron a Nínive, la capital de Asiria. Lo destruyeron, Babilonia y Media, lo destruyeron, ya que esta quedó derrotada completamente de la corriente fértil. El faraón Necao de Egipto marchó con su ejército hacia adelante, se fue al norte, para detener las amenazas en contra de su nación. La palabra nos dice, Josías murió de 30 a 39 años. La Biblia no dice si él había consultado con el Señor antes de esta batalla.
Al parecer simplemente tomó una decisión militar o demostró no ser próspera. El pueblo de Judá hizo duelo por su rey. Y el profeta Jeremías escribió un lamento en las memorias por Josías. Lo puede ver en Segunda de Crónicas, capítulo 35-25. Ahora vienen los últimos dos reyes de Judá. Josías tuvo 3 hijos y cada uno de ellos gobernó un tiempo. No obstante, Judá no siguieron el ejemplo de su padre en obediencia a Dios. No lo siguieron. Cuando Nabucodonosor invade nuevamente a Judá, ahora sí, entró con su ejército a Jerusalén. Joaquín se rindió a Nabucodonosor. Nabucodonosor confiscó las riquezas. Tomó a Joaquín de artesanos, a los mejores hombres que tenía y se los llevaron, incluyendo al profeta Ezequiel. Nabucodonosor obviamente escogió entonces a Manatías como un rey. Ese era el hijo menor que tenía Josías, como un rey, pero era un títere porque hacía lo que Nabucodonosor decía. Estuvo 11 años gobernando. Su reinado fue meramente como sirviente, no fue rey, fue un sirviente. Sedequías era otro hijo de Josías, quizás el peor de todos. Él se rebeló contra Nabucodonosor, cosa que luego le va a costar la vida, lo van a matar. Y también de muchos de sus compatriotas murieron. Se levantó y quiso irse contra Nabucodonosor. Nabucodonosor, sus soldados lo mataron y mataron a muchos judíos. Judá lo llevó a los sobrevivientes al exilio. Todos se fueron para el exilio. Las palabras de Dios a Moisés se hicieron realidad. Concluyo, hermanos. La violación a las órdenes de Dios trajo muerte. Una noche de 70 años de exilio. A pesar de esto, la esperanza en Dios permaneció, porque el exilio no duraría para siempre. El propósito de esta historia del Antiguo Testamento que les estoy dando es la intención de que ésta refleje la historia y encomendar la obediencia a los motivos rectos y advertir contra la desobediencia. También demuestra la soberanía de Dios. Pese a los errores como seres humanos, por los pecados, por las decisiones malas que un ser humano puede tomar, aún Dios tiene misericordia por cada uno de nosotros. Esto de hablarle de reyes del norte y del sur es para hablarle sobre la historia del Antiguo Testamento. Vendrán años mejores, porque después de los 70 años ya le traeré otra clase. Hermanos, ¿usted quiere ver más de las clases que he dado? Vaya al ministerio elgozodejehová.com y ahí va a ver clase por clase y usted puede ir entendiendo, conociendo mejor la palabra de Dios que está en su Biblia. Padre, gracias porque has permitido que trajera esta clase que tú pusiste en mi corazón. Gracias. Y te pido, Señor, de que mis hermanos que han visto y los que van a ver sean bendecidos. Sean bendecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Porque tu palabra es viva, tu palabra es verdad. Porque tú eres la verdad y tú eres la vida. Jesús de Nazaret, bendice a mis hermanos, bendice a sus hijos, a su familia, a sus nietos. En el nombre de Jesús te lo he pedido. Amén. Bendiciones, hermanos.